Buenas tardes, estimados estudiantes. En la clase de hoy vamos a comenzar con el segundo video para prepararnos para la siguiente evaluación. En esta clase nosotros vamos a estudiar la medida de dispersión o de variación. ¿Ya? Vamos a comenzar primero por mencionar el objetivo en el que deben ustedes comprender las medidas de dispersión y determinar el rango. Bueno, vamos a comenzar con este tema entonces que corresponde a medidas de dispersión o variación. El concepto de dispersión o variación es muy importante en estadística. Primero vamos a estudiar nosotros las características generales de las medidas de dispersión y luego calcularán solo la primera medida de dispersión, esto para esta clase. En cuanto a las características generales de las medidas de dispersión, lo vamos a estudiar, lo vamos a revisar con un ejemplo. En el siguiente gráfico se presenta de manera visual un ejemplo de variación o dispersión, el cual nos muestra un gráfico de barra en el tiempo de espera de los clientes en tres bancos distintos. Aquí entonces nosotros vamos a tener los siguientes datos. En esta tabla se tiene que en el primer banco, el primer cliente, el segundo y el tercer cliente esperan lo mismo y eso corresponde a 6 minutos de espera. En el segundo banco, el primer cliente espera 4 minutos, el segundo y el tercer cliente esperan 7 minutos. Y ya en el tercer banco, el primer cliente espera 7 minutos, el segundo cliente espera 3 minutos y el tercer cliente 14 minutos. Ahora, también nos dan como dato los siguientes gráficos de barra. Aquí en el primer banco se tiene que, como todos esperan lo mismo, la media aritmética acá corresponde a 6. Por lo tanto, lo que nosotros podemos visualizar según este gráfico es que no hay variación si lo comparamos desde la media aritmética. Ahora, también podemos observar y analizar lo que ocurre en el segundo banco. Aquí hay una pequeña variación en el tiempo de espera de un cliente a otro. Acá también se tiene que la media aritmética corresponde a 6. Y acá donde ocurre que hay una sola fila de espera. Y en el banco anterior, en el primer banco, las filas eran controladas por la gerencia, por eso que todo era ordenado. En el segundo banco no así. Como hay una sola fila, todos tienen que esperar en la medida en que se vaya desocupando la persona. Y en el tercer banco, aquí hay distintos tiempos de espera de un cliente a otro. Seguimos viendo aquí que la media aritmética corresponde a 6. Y si observamos de una barra a otra, aquí hay una gran variación en relación a la media aritmética. Acá lo que ocurre es que hay múltiples filas con distintas ventanillas donde las personas son atendidas. Ahora, las medidas de dispersión o medidas de variación indican qué tan dispersos o cuánta variación tienen los datos respecto a su media aritmética. Si nosotros consideramos solo la media aritmética, no podemos reconocer ninguna diferencia en relación a los tres bancos porque todas las medias aritméticas son 6. Entonces, esto en realidad no nos dice nada en cuanto a los tiempos de espera y no nos dice nada en cuanto a la variación. ¿Ya? La medida de variación a través de cálculos numéricos lo podemos medir así, determinándolos a través de los siguientes conceptos. El primer concepto de medida de dispersión o variación corresponde al rango. El segundo concepto se llama desviación estándar y el tercer concepto se llama varianza. Vamos a estudiar los dos primeros para efectos de la evaluación. En esta clase solamente vamos a considerar lo que es rango. Determinamos nosotros el rango que lo vamos a simbolizar a través de la letra R, que es como un conjunto de datos a través de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Bueno, vamos a ver un primer ejemplo, que es el caso del banco número 1,
donde teníamos eso como dato, según la tabla. Tanto el primer cliente, segundo y tercer cliente esperaban lo mismo, que era 6 minutos. Y eso lo veíamos también en este gráfico. Ahora, aquí el rango R, simplemente nosotros restamos 6 menos 6. ¿Ya? Porque el mayor valor es 6, el menor valor es 6. Son todos iguales. Por lo tanto, el rango es 0 minutos. Vamos a ver un segundo ejemplo en el que vamos a determinarlo según el segundo banco, donde teníamos según la tabla esos datos, que el primer cliente esperaba 4 minutos, el segundo cliente 7 minutos, el tercer cliente también 7 minutos. Ahora también nos daban como dato este gráfico, en el cual podíamos observar que la media aritmética era 6. Y aquí donde ocurría que había una sola fila. El rango, ¿cómo lo determinamos según estos datos? Simplemente tenemos que restar el mayor valor, que es 7, con el menor valor, que es 4, lo que nos da un total de 3. Por lo tanto, el rango es de 3 minutos. Y un tercer ejemplo, en el caso del tercer banco, se tenían esos datos según la tabla y también nos daban como dato este gráfico, según múltiples filas, donde también observamos acá que la media aritmética corresponde a 6. Ahora, el rango para este caso tenemos que restar el mayor valor, que es 14, menos el primer valor, que es 3, que es 1, lo que nos da un total de 13 minutos. Por lo tanto, el rango para este ejemplo corresponde a 13 minutos. Ahora, nosotros aquí podemos determinar entonces que el mayor valor, el mayor rango, según los 3 ejemplos, corresponde a 13 minutos. Este es el mayor valor, el valor más grande, el rango mayor, lo que nos sugiere que hay mayor variación acá en el tercer banco. El rango es fácil de calcular, pero no es tan útil como las otras medidas de variación, ¿ya? La que vamos a estudiar más adelante. Ahora vamos a pasar a la parte de la actividad, donde ustedes tienen que calcular también el rango en estos dos ejercicios que se les va a presentar. En el primer ejercicio, la siguiente distribución muestra las notas obtenidas por los estudiantes de 2 cursos en una evaluación. Estos datos se tiene como dato. El primer gráfico muestra las notas de ciertos estudiantes de un curso de segundo medio A. Y en el segundo gráfico se muestran las notas de ciertos estudiantes de un segundo medio B. Ahora, si sabemos interpretar bien este gráfico, tenemos que aquí hay 2 estudiantes que obtuvieron nota 2. Hay 4 estudiantes que obtuvieron nota 3 y así sucesivamente. Lo mismo ocurre también con el segundo gráfico. Hay un estudiante que obtuvo nota 2, hay 5 estudiantes que obtuvo nota 3 y así sucesivamente. Acá lo que tenemos que hacer es obtener el rango para el segundo medio A. Y el rango, aquí simplemente lo obtenemos restando la mayor cantidad de estudiantes. Aquí miramos la gráfica más alta, ¿ya? Lo restamos con la menor cantidad de estudiantes. Aquí para obtener ese dato tenemos que observar la menor altura, la barra de menor altura, que es 2. Entonces aquí ustedes tienen que restar este valor numérico, la mayor barra, con la menor barra, y eso le daría entonces el rango para el segundo medio A. Por otro lado, también tienen que obtener el rango para el segundo medio B. Y el rango también se obtiene con la mayor cantidad de estudiantes, donde aquí tienen que observar la mayor barra, que son 2, cualquiera de las dos, y le tienen que restar la menor cantidad de estudiantes, donde tienen que observar la menor barra, que corresponde a este valor numérico. Ya entonces los rangos se obtienen en relación a la cantidad de estudiantes. El rango se tiene que obtener en relación a lo que se tenga en sentido vertical. Ahora, ¿dónde hay mayor dispersión? ¿En el segundo año A o en el segundo año B? Eso es de acuerdo al valor mayor que se obtenga en el rango.
Y por último, hay un segundo ejercicio donde acá se tiene que los siguientes datos corresponden a la cantidad de fotocopias que producen dos máquinas durante 7 días. La máquina 1 obtiene 233 fotocopias el primer día, 188 fotocopias el segundo día y así sucesivamente. La máquina 2 obtiene 280 fotocopias el primer día, 240 fotocopias el segundo día y así sucesivamente. Bueno, acá entonces tienen que obtener el rango para la primera máquina, donde tienen el rango, tienen que restar el valor mayor con el valor menor. Y por otro lado, tienen que obtener el rango también para la segunda máquina. El rango corresponde al mayor valor menos el menor valor. Eso en relación a la segunda máquina. Ahora, ¿dónde hay mayor dispersión? ¿En la máquina 1 o en la máquina 2? Eso lo van a saber una vez que ya obtengan el resultado de cada rango. Bueno, es de esperar que hayan entendido esta materia y si no, por cualquier consulta pueden entonces enviarme algún mensaje a este número.